es desconocido para nosotros que en diversos países africanos, latinoamericanos y sobre todo asiáticos los insectos ya forman parte de su dieta, pero la ingesta de bichos está ganando seguidores también en nuestro continente. Hoy hablamos de la alimentación a base de insectos, sus beneficios y su creciente mercado global con el catedrático de Tecnología de Alimentos y director del Grupo de Investigación Innovaciones en Productos Alimentarios de la Universidad Miguel Hernández, José Ángel Pérez. Bienvenido a Radio UMH. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en diversos artículos que he estado leyendo, los expertos hablan mucho de un aumento de la ingesta de insectos debido sobre todo a sus propiedades alimenticias. ¿Qué nutrientes o qué beneficios nos aportan o aportan a nuestra dieta? Bueno, los insectos, digamos, la parte positiva de su consumo a nivel de nutrientes está en que son proteínas de alto valor biológico, equiparables a los de los otros animales de abasto, cerdo, vacuno, porcino, pollo o lo que sea, de los que consumimos, tienen ácidos grasos insaturados, es decir, que son de los ácidos grasos necesarios para nuestro organismo, y además también son una fuente de nutrientes y minerales, que también son muy importantes, como el selenio, el zinc. Y otro de los aspectos importantes es que es el único alimento que tiene fibra dietética de origen animal. ¿Y se pueden comer todas las especies de insectos o los hay menos y más nutritivos? Bueno, esto depende de dónde lo consumamos. En Europa, para consumo humano solo hay 4. Que son la larva de la mosca de la harina, el Tenebrio molitor. Luego tenemos el grillo, tenemos la langosta y tenemos el escarabajo. Esos son los que nos permite la legislación europea. Pero por eso digo, dependiendo del país. Vamos, todos tenemos en mente los documentales de gente comiendo alacranes, cucarachas, de todo tipo de insectos, tanto en el sureste asiático, como bien decías en la introducción, pero también en África o en América Latina, ¿no? Quizá en este último punto, México es de los países latinoamericanos el de mayor consumo de insectos. Vamos, es uno de sus máximos recursos, ¿no? Obviamente, sin lugar a duda, China, Tailandia son de los mayores países consumidores de estas nuevas fuentes de alimentación. ¿Y cuáles diría que son los insectos que más triunfan en el mercado global de insectos o de bichos como alimento humano? ¿Y por qué esos? Bueno, yo creo que son los que he dicho inicialmente, porque a priori tenemos una cría controlada de ellos, que eso es una cuestión fundamental. El resto, digamos, no se ha estudiado científicamente cómo reproducirlos, cómo alimentarlos de la forma adecuada y que también tenga una producción sostenible, ¿no? Cosa que no ocurre con los anteriormente mencionados. Y hay que decir que en algunos otros países también está permitido la mosca soldado. Digamos, son los 5, lo que pasa es que en Europa tenemos 4, que se están cultivando, haciendo la insecticultura y que, digamos, se pueden comercializar, ¿no? Bien sea para piensos, porque también una parte muy importante es la alimentación animal, y para consumo humano. ¿Y podrían sustituir en nuestra dieta los nutrientes que nos aportan otro tipo de carnes, como nosotros solemos comer ternera, vaca o cerdo? De cierta forma sí, porque justamente la calidad de las proteínas de los insectos es exactamente igual que la de los animales superiores, con lo cual digamos que de cierta forma se pueden utilizar. Bien es cierto que esto hay que hacerlo gradualmente, y lo que se está haciendo y de la cual la universidad, la Miguel Hernández, se está trabajando es en la
creación de alimentos híbridos. Una parte de proteínas convencionales, vegetales y animales, y otra parte de proteínas o de las que normalmente se llaman vulgarmente harinas de insecto, que son muy ricas en proteínas. Lo mismo pasa con las grasas, en los cuales sustituimos la grasa saturada animal por grasa de insectos en la elaboración de distintos tipos de alimentos. Fundamentalmente, cuando hablamos de insecto y proteínas, estamos hablando mayoritariamente de los productos cárnicos, ¿no? Que es quizá donde más, de momento, más aplicación hay. ¿Y en qué etapa del desarrollo del insecto se suele convertir en un alimento? Pues de cualquiera, pues dependiendo del tipo de insecto, o bien como larva, bien como pupa, bien como ya animal adulto. Depende mucho de las características, de la cantidad de exoesqueleto que tenga. No es lo mismo, por ejemplo, por decir algo, la mosca, que el exoesqueleto es mínimo, hablando de un escarabajo, que de hecho el exoesqueleto no solamente es importante, sino que además es muy duro, ¿no? Entonces, pero vamos, el insecto lo podemos comer prácticamente en todos sus estados, ¿no? De hecho, en algunos, por ejemplo en México, los huevos de los mosquitos, lo digo porque estamos hablando de ninfas, pupas, etcétera, pero los huevos se comen. Se comen. Directamente se sabe dónde deja depositados los huevos el mosquito, y van, se recolectan y te los venden tal cual. ¿Vale? Y ahí ya depende del consumo en fresco, ¿vale? Hay muchos insectos que se comen directamente en crudo, los huevos, por ejemplo, las hormigas coulonas de Colombia, pero también tenemos al picudo rojo, que en muchas zonas se come crudo. Directamente, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? De el terror del palmeral ilicitano y oriolano y de todas las palmeras, pues obviamente nosotros no podemos comercializarlo, no se puede vender y todo lo demás, pero se consume crudo. Y bueno, por la falta de costumbre, cuando hablamos de comer bichos, creo que a muchos se nos viene una imagen de alguien consumiéndolo en crudo, que es como si tú estuvieras paseando por el campus de la Universidad de Elche, ves un grillo, un saltamonte y te lo llevas a la boca. Pero supongo que no siempre es así. ¿Cuál es el proceso, sobre todo, de la cría en granjas de insectos? Bueno, las crías están muy, digamos, muy controladas y, digamos, con unos niveles de asepsia enormes. Hay que pensar que cuando a nosotros nos llega harina o bien nos llega un producto, ha pasado con unos controles higiénicos muy importantes, porque el insecto, y eso es lo que debemos de pensar cuando se comercializa, cumple con unas estrictas normas y un control y una trazabilidad enorme. Sabemos qué comen, cuánto comen, cómo se recolecta, cómo se sacrifica y cómo nos llega, cómo se procesa posteriormente, si se deshidrata, si se muele o se hace algún tipo de extracción, por ejemplo, para quitar la grasa de determinadas especies. Todo eso lo tenemos muy controlado, es decir, que pueden tener la seguridad que cuando van a consumir un producto que lleva cualquier derivado de un insecto, cumple con las más estrictas normas higiénicas y de calidad. Es decir, eso es una de las cuestiones importantes que tiene el consumo de los insectos. Pero generalmente se consume en forma de harinas, porque el europeo, en general, ¿vale? Siempre hay excepciones, no nos gusta encontrar patitas, trozos de abdomen y todo ese tipo de cuestiones. Muy distinto a lo que ocurre en otros países, como pueden ser México, Colombia, Perú, o Tailandia, Birmania, Vietnam,
o la propia China, ¿no? Piensen que hay dos países que tienen una máxima, que es que se mueve, se come, que son México y China. Es decir, claro, luego escuchamos lo que escuchamos, ¿no? Pero se mueve, se come. Y ahí están los insectos, vamos, que no tienen ningún reparo en ese. Y todo eso viene relacionado por la falta de animales que sean suministro fiable de las proteínas de origen animal. Porque en muchos países el animal, digamos, de abasto convencional es competidor directo de nosotros en las fuentes de alimentos, cosa que los insectos no. Es decir, aquí cambiamos radicalmente desde el punto de vista que el animal, digamos, tradicional, convencional para carne, tenemos que alimentarlo, pero se alimenta con cereales, obviamente con pastos, forrajes y todo lo demás, pero muchos de ellos, pollos, cerdos, se alimentan con cereales que se retraen de la alimentación animal, la soja misma, ¿no? Se retrae de la alimentación humana. Y eso es competencia directa con nuestra alimentación. Cosa que no ocurre con los insectos, porque los insectos son muy buenos aprovechando los recursos que de otra forma no se consumen por parte de los animales. Entonces, digamos que tener una granja también nos ayuda a tener una granja de insectos y reducir digamos, hacer una especie de residuo cero, ¿no? Desde la industria, la alimentación animal, la insecticultura y luego ya para la obtención del resto, con las consecuencias medioambientales que tiene la cría de animales, vamos a llamarlos superiores, con los insectos. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta va también en esa línea. La industria cárnica es altamente contaminante. Más o menos me ha contestado ya, pero ¿es más sostenible a nivel medioambiental la producción de carne de insectos? Sí, bueno, no podemos decir que es carne de insectos porque no tienen un tejido muscular como tiene, nunca vamos a ver un filete de grillo, ¿no? Ese tipo de cuestiones no son, van a ser harinas, hay que puntualizarlo. Sí que te haré una pequeña puntualización, la industria cárnica no es la mala de la película en cuanto a la contaminación y es la mayor digamos, generadora de los gases de efecto invernadero, del metano, no sé qué. Esto es un cuento que pues nos lo quieren colar, pero bueno, para eso está la ciencia, que nosotros refutamos en ese tipo de cuestiones, porque obviamente la mayor contaminante es la actividad humana, de todo tipo, desde la aviación, la extracción petrolera, la minera, todo lo demás, contaminamos agua, aire y los suelos. Y eso sí que realmente son problemáticos. Dentro de la industria alimentaria, efectivamente, es quizá una de las que más tenga. Pero en concreto es la del vacuno, no la del resto, ¿no? Por la generación del metano en este tipo de cuestiones. Pero bueno, últimamente, la mala de la película es la industria cárnica y pues no, hay peores, ¿no? Y el ejemplo más claro ha sido la pandemia, ¿vale? En el momento que dejamos nosotros de movernos, de tener actividades, todo lo demás que se cerró todo, la contaminación disminuyó espectacularmente y los animales seguían ahí, ¿eh? O sea, ellos seguían felices o no, pero seguían ahí sin ningún tipo de problema. Pero bueno, es una cosa habitual, es lo que normalmente se dice, pero bueno, como científico uno tiene la obligación de decir cuándo es una falsa verdad, ¿no? Es una especie de infodemia, el mal de este siglo, ¿no? La máquina del fango y no sé cuántas cosas más, pues eso entra por ahí, ¿vale? Y a nivel medioambiental, entonces, la producción de insectos... Sí, no, es inigualable. ni punto de comparación. Cuentas claras, amigos eternos. Tú piensa, para que tú veas, y damos un detalle, un insecto necesita, por cada 2 kilos de comida
que le das a un insecto, obtienes 1 kilo de proteína de insecto. Mientras que 8 kilos de comida te da 1 kilo de cualquiera del resto de los animales. Bueno, unos más, otros menos, el vacuno tiene menos rendimiento, el pollo es uno de los que más rendimiento tiene, pero vamos, estamos hablando en eso. Y el agua también, vamos, ni punto de comparación. La cantidad de litros que se necesita para 1 kilo de carne es mucho mayor que lo que necesitamos en cuanto al agua necesaria para el alimento. Y el tipo de alimento también es distinto, ¿vale? Es decir, nosotros en los insectos podemos aprovechar alimentos que no podemos añadírselo a la alimentación animal, ¿vale? Incluso los residuos de nuestras comidas, ¿vale? Que eso a los animales, bueno, tradicionalmente se le daban, pero la producción ganadera actual no tiene permitido el que tú le des tus sobras de la comida, pero los insectos sí. Entonces eso, digamos que hace el parteaguas completo, ¿no? 8 kilos para uno, 2 kilos para uno. Este me come y es competencia mía, o sea, hablando de los animales superiores, ¿no? Mientras que el insecto no. O sea, el insecto no es competencia para nosotros. Ahora el hándicap es cambiar el chip. Totalmente. Y bueno, además de a nivel de sostenibilidad medioambiental, supongo que esto también aplica a nivel económico, comparando la cría de insectos con industria cárnica. ¿Cómo de barata es la producción del insecto o de productos que lo contengan? Vamos a ver, estos son niveles completamente distintos. La producción ganadera está muy establecida, pero la de los insectos en Europa no. Entonces, en este momento es mucho más caro el kilo de proteína de insecto que el kilo de proteína animal, pero por una sencilla razón. No está, es decir, hay muy pocas granjas de insectos. En España, vamos, casi te podría decir que me sobran los dedos de la mano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin embargo, en otros países europeos sí, pero de todas maneras sigue siendo muy caro porque hay muy poca oferta y mucha demanda. Entonces, claro, los precios suben. No ocurre lo mismo en Estados Unidos tampoco, en el cual la proteína de insectos se está abaratando muchísimo porque se han dedicado a hacer granjas de insectos, bien sea de tenebrio, de la mosca soldado o de langosta o el grillo, ¿no? Esa es una de las cuestiones importantes que tiene la insecticultura, ¿no? Está muy profesionalizada y muy, digamos, tecnificada la producción en esos países, a diferencia de nosotros. Pero a nivel digamos, la producción, la cadena de producción del insecto, supongo que sí que es muchísimo más barata si digamos que la oferta fuera mayor en Europa. Sí. En el momento que esto esté mayor, digamos, tengamos un volumen de producción más grande y cada vez, digamos, la gente vea que es una forma de invertir económico, ¿no? Y que va a tener un rendimiento al respecto. Esto irá cambiando. Eso es una de las cosas que sí que, vamos, todo el mundo lo tiene claro. Y además también es un buen acicate para evitar la despoblación. Es decir, si nosotros instalamos las granjas de insectos, porque esto va a ocurrir lo mismo. Tengo una granja de insectos, yo no la quiero tener, igual que nadie quiere tener una granja de pollos a su lado, ni una granja de cerdos, que de hecho las van desplazando. Si bien no son emisoras de gas, de olores como ocurre con los animales superiores, la gente dice, y si se escapan los bichos estos, pues ya lo tenemos claro, ¿no? Siempre hay esa falta de, digamos, de conocimiento y de prejuicio cultural hacia los...
voy a tener una plaga de grillos por aquí, mira que se le abre la puerta, ¿sabes? Hay una serie de cuestiones que todavía no. Y ahí es donde quizá la universidad tenga un punto muy importante de información. Es decir, las granjas de insectos son seguras, ¿por qué? Porque hay unos controles, no se puede abrir la puerta como quien abre un gallinero y salen todas las gallinas por ahí. No, eso está muy controlado y hay una serie de dobles, digamos, dobles controles para evitar cuando tú abres una puerta. Igual como antiguamente se entraban a los bancos que te abrían una puerta, una vez que estabas dentro te abrían la siguiente, pues ese tipo de cuestiones hay y es justamente para evitar que tengas pues que tengas salida, ¿no? Hay cortinas de aire para evitar que algún insecto se te haya te vistes, te pones un mono específico para entrar ahí porque hay una cuestión importante. No puedes entrar a contaminar. Es decir, por eso digo que los controles son muy, muy estrictos. Entonces, tener una granja en este tipo de entornos, primeras, los urbanitas, ¿vale? No protestan, no son de estos que van al campo y les protestan porque ha cacareado un gallo a las 6 de la mañana. Bueno, esto es broma, ¿no? No es para este tipo de cuestiones, pero que, digamos, podemos ayudar al entorno rural para que la gente joven se instale en los entornos rurales, evitemos la despoblación y aparte tengamos un valor económico bueno o importante para el desarrollo rural, ¿no? Cuando hablamos de comer insectos, muchos yo creo que se nos viene la imagen de un vídeo de un youtuber superaventurero yendo a Tailandia y comiéndose un grillo un poquito frito y poco más. Bueno, sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, vamos, se meten un alacrán, vamos, exactamente, o sea que... ¿Qué distintas formas hay de consumo de insecto, además de la harina que comentaba usted? Bueno, para Europa... Sí. Va a ser harina y lo que tú lo transformes, sean galletitas, sean barras energéticas, un helado, un producto cárnico, lo que tú quieras. Efectivamente, tú te los puedes comer como los quieres, guisado, al horno, a la plancha, vuelta y vuelta. Los insectos son versátiles. Es una de las grandes ventajas que tiene el insecto, que es muy versátil. En guisos... Ahí en México se hacen guisos espectaculares de una pariente muy cercana a la cucaracha casera. Tenemos los gusanos de maguey que los recolectan y los ponen a la brasa. Directamente, vamos, que tú ves cómo se retuerce el animal, le pones un poco de salsa y vamos, vas para adentro. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, bueno, los propios saltamontes o los tuestan, le ponen sal, limón y chile. Y vamos, lo estás crujiendo, ¿no? Como si estuvieras comiendo una corteza de cerdo ahí, el crunchy que te da, ¿no? Vamos, es un alimento versátil. O bueno... Ya lo decía Timón y Pumba cuando decían viscosos pero sabrosos, porque también se comen crudos, como el picudo y otras cosas. Con esto no estamos induciendo que si alguien se va por ahí y encuentra un picudo rojo se lo coma, porque nuestros palmerales están tratados para evitar el picudo. Entonces puede tener pesticidas. Por eso no fomentamos desde esta entrevista el consumo del picudo crudo, ni de ninguna forma porque puede estar con pesticidas. Y bueno, aquí aún no es común encontrar productos que contengan a menudo insectos. ¿Puede que la legislación actual sea un problema para esto? Bueno, digamos que hemos tenido que empezar porque el insecto no está considerado como un alimento convencional y se les ha considerado a través de lo que se llaman nuevos alimentos. Entonces, hay una comisión de la EFSA en Parma que ha autorizado el consumo, pero de 4 nada más. De hecho, los 2 últimos, que es la langosta y si no mal recuerdo bien, la langosta y el escarabajo,
son los dos últimos, son de 2023, o sea, ayer prácticamente. Mientras que hay los otros dos, el tenebrio y el grillo, o sea, el gusano de la harina, son del 2020-21 más o menos. Bastante reciente también. ¿Y está la legislación en España o en Europa en general preparada para, en caso de que se diera un posible crecimiento del mercado de insectos en nuestro continente? Sí, ya la legislación ya está y lo único que tienes que es cumplirla. Ahora el hándicap no es la legislación, el hándicap somos los consumidores. De que te atrevas. Todo esto es un reto. Esto es como el sushi. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Hace unos años nadie comía sushi en España y había un tabú enorme en cuanto al consumo del pescado crudo, ¿vale? Que si que esto me da repelús, no sé qué. Y el sushi, vamos, ahora, vamos, restaurantes especializados, te los compras en el supermercado, te lo llevas a tu casa y todo lo demás. Labor de comunicación, así que es un reto importante para todos los de la facultad para que os animéis a divulgar las bondades del consumo de insectos, porque esto es tanto de comunicación como de divulgación científica y la parte realmente tecnológica y científica, ¿no? Esto es una labor de colaboración entre la ciencia, la tecnología y la comunicación. Y bueno, en todo momento, durante la entrevista, hemos estado hablando del consumo de insectos como alimento humano, pero ¿y como alimento o pienso para alimentar a otros tipos de animales? ¿Es común? ¿Puede ser una alternativa más barata? Empieza ahora, pero sí, es una alternativa. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, al no tener una base productiva que tenga muchas empresas que produzcan la harina de insectos, pues de cierta forma es mucho más cara, ¿no? Pero desde luego que es una fuente alternativa de proteínas de muy buena calidad, de excelente calidad, porque los animales, la alternativa a la comida, o sea, las proteínas es la soja. Y esa tiene aminoácidos deficientes, con lo cual, pues, digamos que tenemos algo muy bueno, pero de momento caro, contra algo que se cosecha y que a priori son las que está deforestando muchas áreas de países, Brasil, Argentina, etcétera, que, vamos, que vienen para alimentar a nuestros animales, que eso es lo que decía la competencia, ¿no? De uno y otros. Falta inversión, falta que la gente se ponga. En Estados Unidos, vamos, tú vas al stand de los piensos, igual que vemos aquí los piensos de los gatos, los perros, las whiskas y no sé cuántas cosas más. En Estados Unidos hay una sección específica de insectos para alimentación animal. Y otro factor... vamos, eso lo copiaremos, vamos, tarde o temprano lo vamos a copiar. Esperemos que más temprano. Otro factor a considerar, sobre todo para ganar la confianza de los consumidores, es, bueno, usted hablaba de la seguridad alimentaria. ¿Está garantizada la calidad y la seguridad de este tipo de productos? Sí, lo que es la higiene y todo eso está seguro. Lo que sí es que hasta ahora estamos hablando cosas todas muy buenas y todo lo demás, pero tenemos un punto pendiente. Quitina, que es la molécula estructural que usan los insectos para formar sus caparazones, etc. Digamos, se ha visto, no se ha comprobado todavía científicamente, faltan estudios y se está estudiando muy profusamente, que pueda tener alergia cruzada con los crustáceos. Entonces, digamos, tarea pendiente, lo tenemos. Pero bueno, estamos viendo que son casos aislados, hasta donde yo tengo conocimiento, y que todas las autoridades sanitarias de la Unión Europea, lideradas por la EFSA, están pidiendo que se hagan estudios de alergenicidad cruzada con los crustáceos, ¿vale?
Es quizá el único, porque las moléculas son exactamente las mismas las que usan los crustáceos que lo usamos los insectos. Entonces hay que ver si produce alergenicidad. Es quizá el punto débil, pero bueno, estamos hablando de individuos. Claro, es como si de repente decimos, no se van a comer más gambas. Pues no, el que tiene la sensibilidad, por eso avisamos es decir, alérgenos, y te ponen crustáceos o mariscos, te los pone directamente. Pues quizá tenemos que poner otro recuadrito en X tiempo que ponga insectos. Bueno, según un informe de mercado publicado por Meticulous Research, se espera que el mercado global de insectos comestibles alcance los 7.960 millones de dólares para 2030. Desde el punto de vista de un profesional de la materia, ¿son estos números demasiado optimistas viendo la barrera cultural, sobre todo, que tiene pues, el público europeo? Bueno, es que esos datos no dice si son europeos, son global, mundial. Sí. Claro, es que el mercado americano va despegando, vamos, como un cohete, ¿no? A diferencia del mercado europeo. Bien es cierto que son los países mediterráneos los más reticentes a los insectos, ¿eh? También hay que decirlo. A diferencia de los países nórdicos o la propia Alemania, en cuanto a que Francia también está un poquito menos rezagado, pero en Alemania es común encontrar algunas áreas de los stands dedicados a alimentos que incorporan proteína de insectos. Es decir, aquí digamos que Europa va a una velocidad mucho más lenta de lo que va a Estados Unidos. Y eso es importante, es decir, que los americanos en estas cosas nos van a ganar. Y seguramente mucho de lo que ellos hagan lo copiaremos. ¿Y a qué factores se puede deber este crecimiento del mercado? ¿Es principalmente el superar esa barrera cultural? En primer lugar, superarlo, pero por eso es importante la comunicación, es decir, el nexo, la colaboración entre comunicadores y científicos, para que esa barrera cultural, que los americanos también la tenían, que no vamos a decir que estos comen de todo, vamos, estos no comen ni conejos, porque dicen que se comen al Bugs Bunny. Entonces, para que tú veas, digamos, han hecho una labor muy importante de divulgación, con muy buenos comunicadores, con los trabajos científicos que se realizan en las distintas universidades norteamericanas. Y vamos, la UMH en esto somos punteros. Entonces yo os lanzo el guante a los de comunicación para que trabajemos conjuntamente. Y además que hay proyectos directamente de insectos que se hacen, ¿no? Uno de ellos es el proyecto Sprint, en colaboración con la Universidad de Sao Paulo, que es también otra de las potencias en estudios de insectos, porque a ellos también les interesa retrotraer la soja de la alimentación humana, porque ellos van a crecer en población, o ya están creciendo en población importante. Y esa proteína que derivan hacia la alimentación animal, la quieren derivar a la alimentación humana. Y bueno, comentaba usted que los precios actualmente en Europa de este tipo de alimentos son caros debido a la alta demanda y poca oferta. Para que Europa forme parte de ese crecimiento global del mercado, ¿qué se necesita para aumentar la producción? Bueno, que haya más granjas de insectos, que se fomente la insecticultura, digamos, empecemos a derribar tabús, porque el insecto es un tabú alimentario. Lo mismo, no hace falta ir fuera. En el norte de España comer caracoles, vamos, ni por asomo. Entonces, y sin embargo, cuando ya vienes, ves, te los comes y dices, uy, esto está buenísimo, esto está de muerte. Pues lo mismo nos toca hacer a los científicos, los gastrónomos, que también es la otra parte que se me olvidó comentar, que es la parte gastronómica y de restauración, ¿vale? Posiblemente que te digan, tenemos aquí una sopita ahora mismo con grillo, pues como que a lo mejor no mola mucho de momento, pero
con el tiempo sí, pero en la, ¿cómo se llama? En la gastronomía sí, porque hay insectos o harinas de insectos que pueden tener algún tipo de interacción de olores porque la quitina puede retener determinados tipos de olores y los gastrónomos sí que son un auxiliar muy importante para mejorar digamos, las propiedades sensoriales de los alimentos que vamos a incorporar insectos. Tener en cuenta que nosotros no vamos a ir a coger como si comiéramos una cucharada de colacao. No vas a ir ahí, te lo vas a comer ahí está la harinita, venga, me como los insectos en forma de harina. No, en general están pensados para incorporarlo. Inicialmente está claro que se hará de forma que no interfieran sabores tradicionales, convencionales y que tampoco al producto lo modifiquen, ¿vale? Eso es importante. Pero sí que hemos detectado que, por ejemplo, con el picudo rojo, cuando tú lo pones en galletas en estado adulto, vamos, las galletas de picudo son las mejor seleccionadas, a diferencia de una galleta convencional. Y eso es precisamente por las moléculas que los insectos tienen, ¿no? Continuando la línea del empleo del picudo rojo, en 2016, si no me equivoco, se desarrollaron aquí en la Universidad Miguel Hernández galletas que emplean el picudo rojo. ¿Qué proceso se debe de seguir para emplear este tipo de insectos en galletas, por ejemplo? Bueno, obviamente el picudo no lo podemos utilizar. Nosotros nos cercioramos que ese picudo no provenía de palmeras tratadas en un radio. Trabajamos muy activamente con la Cátedra Palmeral de Elche para poder utilizarlos, porque ya sabíamos que se estaban, digamos, fumigando, ¿no? Entonces comprobamos, lo medimos analíticamente, estaba perfecto y todo lo demás. Y entonces lo incorporamos ahí. Pero vamos, que el problema es que además sacrificamos el animal, lo deshidratamos, lo molemos y de ahí lo utilizamos. Es decir, nadie ha podido encontrarse una antenita, una patita y todo lo demás, porque eso a priori es un rechazo inminente a ese tipo de cuestiones. Claro, cuando tú le dijiste esto es de galleta de picudo, es que no le he visto las patas, digo, es que qué patas, ni qué antenas, ¿no? Y además, la mayoría de la gente cuando supo que era de picudo quedó sorprendidísima y venía a colación porque fue en ese año, si no mal recuerdo, cuando la FAO nos ha pedido a la comunidad científica que empecemos a estudiar porque se considera que los insectos serán el alimento del futuro. Lo habían puesto en el 2030, el famoso 2030, pero ya nos vamos al 2050, porque en Europa no llegamos al 2030 comiendo toda la población, ni viéndonos galletitas en los supermercados como si fuera una convencional, ¿no? De hecho, Estados Unidos lo ha mandado ya al 2050. Y usted es director del Grupo de Investigación de Innovaciones en Productos Alimentarios. ¿Se estaba contemplando desde la Universidad Miguel Hernández la creación de otros productos, como hicieron con la galleta, que empleen insectos como ingrediente? Sí, de hecho, fíjate, lo hemos hecho de forma que la harina de los insectos fueran utilizada por los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y de Biotecnología para el desarrollo e innovación de alimentos híbridos con harina de insectos. Entonces se han hecho una especie de nocilla decirles una pasta de cacao con avellana y con harina para enriquecer precisamente ese tipo de productos con proteínas de alto valor biológico, ¿vale? También se están haciendo embutidos sustituyendo la grasa saturada por grasa de insecto, que es con mucha grasa poliinsaturada y de los ácidos grasos esenciales que son necesarios para el organismo. Hemos utilizado para la elaboración esa harina en productos
híbridos, es decir, salchichas que incorporan, reducimos la cantidad de proteína de origen de animales de abasto, porque los insectos son animales, y hemos sustituido esas proteínas de animal de abasto, mayoritariamente cerdo y ternera, por harina de... Hemos hecho natillas, hemos hecho otros tipos de postres. Si es que la harina de insecto es versátil, la podemos añadir en muchísimas cosas. Hay que encontrar el punto de equilibrio en que el producto mantenga sus características convencionales, sin que perjudique también desde el punto de vista tecnológico, y ese es el punto que buscamos cuando se aplica la harina de insectos. Ya te digo, lo hemos hecho con el tenebrio, que es la mosca de la harina, o el gusano de la harina, con el grillo y con la langosta, en esos tres y con todo lo demás. De hecho, hay una tesis doctoral que va encaminada en eso, que son las grasas de insectos, y también de los productos lácteos híbridos y de los productos carnes híbridos. Es que la UMH es puntera. Muy, sí, muy vanguardista. En nuestra universidad, en la UMH, se llevan a cabo diversos seminarios también de diversas temáticas, incluida esta, y usted como profesional en la materia suele formar parte de su organización. Por ejemplo, lo hizo, si no me equivoco, el seminario Los insectos como nuevos ingredientes en la elaboración de productos cárnicos saludables. ¿Ha notado un aumento en el interés sobre este tema o este tipo de alimentos por parte de la comunidad universitaria? Sí, cuando hemos hecho las catas, pues claro, eso hay que hacerlo, sí, tenemos muy buena aceptación por parte de los estudiantes. En primer lugar, por curiosidad. Hay que decir las cosas, es la curiosidad, como digo yo, la curiosidad mata al gato. Pues lo hemos traído, le hemos puesto, lo han probado, y lo mejor es, digamos, la sorpresa que se han llevado de decir que estaba bueno. Dice, oye tío, que me he comido insectos y está hasta la mar de bueno. Comentarios de los alumnos, ¿no? Porque normalmente le preguntamos y todo lo demás, informamos, no los metemos a ciegas. Mira, vas a hacer esto, vamos a ver si tú detectas o no la presencia de insectos y todo lo demás, y muy bien. Y efectivamente, como yo he dicho, la mejor forma de ir incorporando los insectos es a través de la demostración, que esperemos hacer alguna jornada técnica en el cual demostremos, pero ya no como cata, sino ya como producto elaborado, porque lo estamos todavía terminando de perfilar, para que también incluso las empresas lo vean, ¿no? Porque de todas maneras, al fin y al cabo, nuestro papel también no solamente es formar, educar, sino también transferir. Y esto es tecnología transferible, ¿no? Y para ir finalizando, hemos hablado en diversas ocasiones durante la entrevista del picudo rojo. ¿Podría servir el empleo de insectos, por ejemplo el del picudo rojo, que es considerado un poco una plaga aquí en Elche, para acabar con plagas y sacar beneficio alimenticio de esos, darle una utilidad a insectos que muchas veces vemos o creemos que no la tienen? Bueno, sería si no tuviéramos que las palmeras están tratadas. Entonces, si estuviéramos en otras condiciones, vamos, perfectamente. El problema es que cuando ya vemos los picudos, la palmera ya, vamos, es difícil, no imposible, salvarla. Bueno, José Ángel Pérez, catedrático de Tecnología de Alimentos y director del Grupo de Investigación Innovaciones en Productos Alimentarios de la UMH, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Un placer.